Hola, hoy vamos a aprender cómo usar el pretérito pluscuamperfecto en español. Es un tiempo que usamos para hablar de algo que ya había pasado antes de otra cosa en el pasado. Te explicaré sus usos principales, con ejemplos fáciles y ejercicios al final. Ahora que sabemos de qué vamos a hablar, vamos a ver brevemente cómo se forma el pretérito pluscuamperfecto. Se forma con el verbo haber en imperfecto más el participio pasado del verbo principal. Por ejemplo, yo había estudiado, tú habías leído, él había vivido, nosotros habíamos escrito. Pero no te preocupes, no vamos a profundizar ahora en la formación, porque ya tengo un video completo solo sobre eso, con todas las conjugaciones, participios regulares e irregulares y muchos ejemplos. Haz clic aquí arriba en el CAR para verlo. Vamos ahora a lo más importante. ¿Cuándo se usa este tiempo? Aquí es donde muchos estudiantes tienen dudas, pero hoy las vamos a resolver todas. Para hablar de una acción anterior a otra en el pasado. Este es el uso más común del pretérito pluscuamperfecto. Se usa para expresar que una acción ya había ocurrido antes de otra acción también pasada. Es como el pasado del pasado. Fíjate en este ejemplo. Cuando llegué al cine, la película ya había empezado. Esto significa que primero empezó la película y después llegué yo. La acción de empezar es anterior a la acción de llegar. Otro ejemplo. Ella me explicó que había perdido el autobús y por eso llegó tarde. Primero perdió el autobús, después llegó tarde. El pluscuamperfecto nos ayuda a dejar claro el orden. Uno más. Cuando abrí la puerta, el gato ya se había escapado. Ya no estaba. La acción de escaparse fue antes de abrir la puerta. Este uso es muy útil cuando quieres contar una historia, una experiencia, una secuencia de hechos o simplemente aclarar el orden de lo que pasó. Piensa que sin el pluscuamperfecto, el mensaje puede ser confuso. Ahora te toca a ti. Voy a leer tres frases. Escúchalas con atención y piensa, ¿qué acción ocurrió primero? No te preocupes, después te muestro la respuesta correcta. Cuando llegaron, nosotros ya habíamos salido. No pude pagar porque había olvidado mi cartera. Él no entendió el ejercicio porque no había leído el texto antes. Vamos a ver qué pasó primero en cada caso. En la primera, habíamos salido ocurrió antes de que ellos llegaran. En la segunda, primero olvidé la cartera, después no pude pagar. En la tercera, primero no leyó el texto, luego no entendió el ejercicio. ¿Y tú? ¿Puedes escribir una frase usando el pluscuamperfecto con este uso? Déjala en los comentarios. Y recuerda, donde usamos el pluscuamperfecto, esa acción fue primero. Ahora vamos con el segundo uso del pretérito pluscuamperfecto, y quiero explicártelo muy claramente para que no tengas ninguna duda. A veces, en lugar de mencionar dos acciones, usamos el pluscuamperfecto con una expresión de tiempo específica como punto de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitas comparar dos acciones con cuándo o por qué. Simplemente dices que algo ya había pasado antes de cierto momento en el pasado. Y, ojo, ese momento puede ser dentro del mismo día. No tiene que ser hace años. Lo importante es que esa acción ocurrió antes del momento que tú mencionas. Antes del mediodía ya había limpiado toda la casa. Estoy hablando del mismo día, pero digo que la limpieza ocurrió antes del mediodía. A las 10 de la mañana ya había enviado todos los correos. Primero envié los correos, después fueron las 10. Al final del día nadie había terminado el trabajo. Es el mismo día, pero usamos el final del día como punto de referencia. En 2021 ya habíamos trabajado juntos varias veces. Aquí el punto de referencia es un año completo. Usamos el pretérito pluscuamperfecto para decir que algo ya había ocurrido antes de un momento en el pasado, aunque sea dentro del mismo día.
A veces, cuando usamos el pretérito pluscuamperfecto, no decimos claramente cuál es el momento anterior. Simplemente se entiende por el contexto. ¿Qué significa esto? Que la persona que habla no necesita decir antes de que tú me lo dijeras o antes de esta conversación, porque el oyente lo comprende sin que se diga directamente. ¿Sabes que el español es el segundo idioma por número de hablantes nativos? Sí, algo había oído. Aquí no se menciona el momento exacto, pero el hablante quiere decir, sí, esa información ya la conocía antes de esta conversación. ¿Sabías que Lucía cambió de trabajo? Sí, alguien me lo había comentado. Otra vez, el pluscuamperfecto muestra que esa información ya estaba en su memoria antes del momento presente. Otro uso muy común del pretérito pluscuamperfecto es para dar una explicación. Lo usamos cuando queremos justificar por qué ocurrió algo en el pasado, es decir, para mostrar la causa de una acción posterior. No comí nada porque ya había merendado. La causa, merendé antes, por eso no comí. Ella no quiso hablarme porque le había gritado. Le grité antes, y por eso no quiso hablar después. Llegamos tarde porque el tren había tenido un retraso. Primero, se retrasó el tren, después llegamos tarde. No traje el libro porque se me había olvidado. Primero, lo olvidé, después, no lo traje. Usamos el pluscuamperfecto para decir qué pasó antes y causó lo que vino después. Usamos el pretérito pluscuamperfecto para contar que nunca habíamos hecho, visto, sentido o vivido algo antes de un momento del pasado. En otras palabras, algo ocurrió por primera vez en ese momento. Muy a menudo usamos palabras como nunca, jamás, todavía no, aún no. También podemos usar expresiones como hasta ese día, hasta ese momento, antes de eso, etc. Ejemplos. Nunca había probado comida japonesa. Ese día la probé por primera vez. Hasta ese concierto jamás había sentido tanta emoción. Fue una experiencia nueva. En ese viaje, por fin había visto la nieve. Nunca antes la había visto. Antes de ese curso yo no había hablado en público, pero en ese curso sí lo hice por primera vez. A sus 30 años nunca había viajado solo. Lo hizo por primera vez a los 30. Ahora quiero que entiendas muy bien cómo usamos el pretérito pluscuamperfecto y el pretérito perfecto cuando hablamos de hacer algo por primera vez. Usamos el pluscuamperfecto para decir que algo nunca había pasado antes de este momento. Ahora, en este momento, sí lo estamos haciendo por primera vez. Nunca había viajado sola. Hasta ahora, nunca lo había hecho. Pero ahora estoy viajando sola por primera vez. Nunca había probado sushi. Antes de este momento, nunca había probado sushi. Pero ahora estoy probando sushi por primera vez. Nunca había hablado en público. Hasta hoy, nunca había hablado en público. Pero ahora estoy hablando en público por primera vez. ¿Y qué pasa con el pretérito perfecto? El pretérito perfecto se usa para hablar de algo que nunca hemos hecho o ya hemos hecho hasta ahora. Es decir, hablamos de toda nuestra vida hasta el presente, no del cambio que pasa ahora. Nunca he viajado sola. Hasta ahora, nunca lo he hecho. No tengo esa experiencia todavía. Nunca he probado sushi. Hasta hoy, nunca he probado sushi. Todavía no lo he hecho. Nunca he hablado en público. Hasta este momento, nunca he hablado en público. Aún no tengo esa experiencia. El pretérito perfecto mira a toda tu vida hasta ahora. El pluscuamperfecto dice que nunca había pasado, pero ahora pasa por primera vez. Además, muchas veces en español, añadimos expresiones de tiempo para marcar el momento límite en el pasado. Usamos frases como antes de ese día, antes de ese viaje, antes de esa fiesta, hasta ese momento. Pero el sentido sigue siendo el mismo. Hasta ese momento, nunca había pasado. Y ahora, sí está pasando por primera vez. Antes de ese viaje, nunca había probado sushi.
Hasta ese viaje, nunca lo había hecho. Pero en ese viaje lo probé por primera vez. Antes de esa fiesta, nunca había hablado en público. Hasta esa fiesta, nunca había hablado. Pero en esa fiesta hablé en público por primera vez. Hasta ese día, nunca había viajado sola. Hasta ese día, nunca lo había hecho. Pero desde ese día sí viajé sola por primera vez. Cuando usamos expresiones como antes de ese día, antes de esa fiesta, solo marcamos el momento. La idea es la misma. Antes de ese momento, nunca había pasado. El pretérito pluscuamperfecto se usa cuando queremos decir que una acción pasó justo antes de otra. Queremos enfatizar que no hubo casi tiempo entre una acción y la otra. Llamé al taxi y en 5 minutos ya había llegado. ¿Qué significa? Primero llamé al taxi. Inmediatamente después, en solo 5 minutos, el taxi ya estaba ahí. Usamos el pluscuamperfecto para enfatizar que cuando miré, ya había llegado, la acción ya estaba terminada. Pedí una pizza por teléfono y dentro de 5 minutos ya la habían traído. ¿Qué significa? Primero pedí la pizza. Muy rápido, casi inmediatamente, la trajeron. Queremos mostrar que cuando quise comer, la pizza ya estaba en la puerta. La profesora puso la tarea a la clase y los alumnos ese mismo día ya la habían hecho. Significa que hicieron la tarea muy rápido. Ahora vamos a practicar juntos para que todo quede claro. Hagan estos ejercicios para ver si entendieron bien cómo usar el pretérito pluscuamperfecto. Y después vamos a revisar las respuestas. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que ahora entiendas bien cómo usar el pretérito pluscuamperfecto. Si quieres seguir aprendiendo más tiempos verbales, te invito a ver mi playlist con videos donde explico los usos de otros tiempos en español. Te dejo el enlace aquí arriba en el card y también en la descripción. Nos vemos en el próximo video.